La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Hechos 12 relata la hostil persecución de Herodes Agripa contra la iglesia, la intervención divina por medio de ángeles y el triste fin de quien se consideró el rey de los judíos. Estudiemos las 4 escenas. Primero, la crueldad de Herodes. Los primeros 3 versículos inician: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Este gobernante de Palestina era Idumeo, es decir, de la nación hermana de Israel, de los hijos de Esaú, casado con una princesa Asmonea, es decir, que ella era miembro de una dinastía judía que descendía de los macabeos. Herodes Agripa también era hermano de Herodías, responsable de la muerte de Juan el Bautista. Fue criado como judío, pero consiguió el título de rey después de haber estado preso por su amistad con Calígula. Era muy sensible a las adulaciones, especialmente de los líderes judíos, aunque no era muy devoto a la religión que digamos. Por sus ambiciones políticas hostigó a los cristianos y fue responsable del martirio del primero de los apóstoles. ¿Cuánto nos puede corromper el poder? Segundo, liberación de Pedro. Mientras Pedro dormía tranquilo en la cárcel, la iglesia de Jerusalén oraba intensamente por su liberación en los grupos pequeños que se reunían clandestinamente en las casas. Sin embargo, me resulta gracioso que después de la milagrosa intervención del ángel del Señor para sacarlo de la cárcel, no lo pueden creer cuando el apóstol toca a la puerta de la pequeña congregación reunida en casa de María, madre de Juan Marcos. Esto lo vemos claramente en la reacción del anuncio de la criada. ¿Estás loca? Y en las palabras del verso 16. Pero Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible que oraban por liberación y cuando la respuesta llegó no podían creerlo? Y más sorprendente aún, ¿cómo es posible que a pesar de tanta falta de fe, Dios enviara a su ángel para responder a aquella oración? ¿Qué esperamos nosotros de nuestro Padre Celestial cuando oramos? Tercero, horrible muerte de Herodes. Mientras Herodes vestía sus ropas reales, sentado sobre su trono en Cesarea, y era aclamado como un dios por los embajadores de Tiro y Sidón, porque querían congraciarse con el tirano por intereses económicos. Al momento, declara el verso 23, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Sería el mismo ángel que tocó a Pedro en el costado para hacer caer sus cadenas? Lo impresionante es que un ángel de Jehová visitó a Pedro para liberarlo y un ángel de Jehová visitó a Herodes Agripa para castigarlo por todos sus crímenes contra el Dios que profesaba respetar y contra los discípulos de Jesús en la tierra. ¡Qué solemne advertencia! ¿Estamos dándole la gloria a Dios nosotros? Y cuarto, la iglesia de Cristo sigue avanzando. Para cerrar con el paréntesis de la historia de Herodes, Lucas retoma el hilo que dejó en el versículo 30 del capítulo anterior, diciendo en el verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No pudieron los soldados de Herodes retener al apóstol Pedro en la cárcel. No pudo ni con toda su ira y poder detener el cumplimiento de la misión de la iglesia. Es cierto que decapitó a Jacobo, el hijo del trueno, pero ahora el joven Juan Marcos se une a Bernabé y Saulo para seguir expandiendo el evangelio entre los gentiles. No podemos explicar por qué Dios permitió que muriera Santiago, pero al ver el cuadro completo, vemos cómo el Espíritu Santo guía a su pueblo de victoria en victoria porque quiere salvar a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes que se derramen los terribles juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y tú, de qué lado quieres estar? ¿Del lado de Herodes o del lado del remanente que vencerá por la sangre del Cordero? Dios te bendiga. ¿Tus amigos? La familia Sosa Villeda.